Amigos, estamos con el doctor Carlos Mejía, expresidente del Tribunal Constitucional, y la pregunta es de cajón. ¿Cuál era, Pancho? Bueno, la pregunta fundamental es el plazo para la admisión de la cautelar que ha presentado el presidente del Congreso, Pedro Lachea. O sea, ¿en cuánto tiempo tiene que ser admitida y tiene que ser revisada por el Tribunal Constitucional? Bueno, en este momento hay un problema de salud por parte del presidente del Tribunal Constitucional. Y hay rumores que han llegado hacia mí de que el vicepresidente, que es el señor Manuel Miranda, le han pedido que asuma para que se vea esto de una vez, pero no ha querido. Ni de vainas. Entonces están prefiriendo que regrese Ernesto Blume, que ojalá que sea pues este lunes. Ahora, ni bien se admite la demanda, si es que se admite, la medida cautelar puede ser en ese mismo instante, lo que significaría paralizar el proceso electoral, ¿no? Que es lo que... O sea, tendría que resolverse inmediatamente. Ahora, los defensores de la posición del Poder Ejecutivo sostienen de que aquí hay un problema de procedibilidad, que el presidente del Congreso, Pedro Lachea, no estaría legitimado para interponer el proceso competencial. Pero al margen de esa discusión, puede ser válida en una situación de normalidad, no lo es cuando nosotros analizamos y vemos de que el presidente de la República ha puesto en crisis la Constitución y la pone en crisis haciendo interpretaciones antojadizas y flexibles que permiten avisorar o poner de manifiesto ciertos vacíos que los ha creado él con su conducta, ¿no? Entonces las preguntas son: ¿existe la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza? ¿El presidente puede disolver el Congreso vía televisión? ¿El decreto supremo que declara disuelto el Congreso rige desde ese momento o al día siguiente de su publicación? Correcto. Y si rige al día siguiente de su publicación, tiene que ser válida la elección del nuevo magistrado. En fin, hay una serie de cosas que solo pueden ser en este momento dilucidadas desde la Constitución. Y obviamente que los 30 millones de peruanos estamos esperando que el intérprete supremo de la Constitución, que es el que tiene que zanjar el debate, diga algo. Y es muy importante que lo diga, no solo para la ciudadanía, sino también para ellos, porque queremos saber cuál va a ser su posición de aquí hacia la historia. Y no hay problema de naturaleza procesal. ¿Por qué? Porque los magistrados de un tribunal constitucional no están atados a la ley, y solo están atados a la Constitución. Porque fíjense, cuando un juez civil va a resolver un proceso de matrimonio, un divorcio, un incumplimiento de contrato, hace aplicando el Código Civil, pero con las reglas del Código Procesal Civil, que es una norma que tiene rango de ley. El juez penal establece la culpabilidad, pero aplica el Código Procesal Penal, que también es una norma con rango de ley. Pero acá se produce un problema, que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que impartir justicia desde la Constitución y tienen una norma de inferior jerarquía. Y esta norma de inferior jerarquía en este momento no sirve para llenar los vacíos. ¿Por qué? Porque la Constitución ni el Código Procesal Constitucional dicen nada sobre la legitimidad, sobre qué pasa con el proceso competencial frente a una supuesta disolución formal del Congreso, ¿no? Entonces aquí ya esa es una jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, que en estos casos, como el tribunal es el intérprete supremo, él no está atado al Código Procesal Constitucional, sino que sube a la Constitución y desde la Constitución dice: yo soy el que tiene la competencia de las competencias y voy a ver este tema porque tengo que llenar los vacíos de la Constitución. ¿Y qué pasa cuando se desacata? Cuando se desacata por parte del tribunal o por parte del el tribunal poder puede desacatar, político, o el poder político puede no hacer caso. Bueno, es que ahí se produce pues ya un problema de facto, ¿no? Es que justamente ese es el problema que estamos viviendo, donde la Constitución supuestamente está vigente pero no rige, y se ha convertido en una mera hoja de papel, como decía Ferdinand Lasalle en su famoso libro, que es la Constitución del siglo XIX, ¿no? Asesor de Bismarck. Dice que las únicas constituciones auténticas son las vividas por los pueblos. Así es. Y que las otras son pedazos de papel. Claro, y en esta circunstancia nosotros nos encontramos justamente frente a una Constitución que todo el mundo invoca,
pero que al mismo tiempo, sobre todo, hay algunos que la incumplen. Hay algunos que la invocan y la rechazan. Y en todo caso, es lo más interesante. Y además, como hemos estado viendo, que es interpretada desde todos los ámbitos, desde, yo no llamaría las geisas, sino las ñustas constitucionales que giran alrededor del nuevo Inca, ¿no es cierto?, que es Martín Vizcarra, y por otro lado están los constitucionalistas que desde la posición académica pretenden defender la Constitución, por otro lado los medios de comunicación que establecen una opinión mediática, no una opinión pública, y entonces ¿quién va a definir y quién va a zanjar el problema? Lo tiene que zanjar el Tribunal Constitucional, porque además así lo ha dicho la Comisión de Venecia y así lo ha pedido el secretario general de la OEA, y porque así además es la invocación que el propio presidente de la República ha hecho, porque dice que la disolución del Congreso ha sido constitucional. Si él piensa que la disolución del Congreso es constitucional, entonces todavía están vigentes los frenos y los contrapesos. Correcto. ¿Y quién va a establecer esos frenos y contrapesos? El Tribunal Constitucional, si es que, como dicen algunos, la Comisión Permanente se habría convertido en un apéndice administrativo, cosa que yo no creo. La Comisión Permanente está ahí justamente también para ejercer un cierto control. Bueno, constitucionalmente no es un apéndice legislativo, el Congreso es indisoluble. Así es. Y la Comisión Permanente y el presidente del Congreso son elegidos por el Pleno. O sea que su legitimidad y legalidad son absolutas. O sea, no pueden ser puestas en duda. Y algunos también, por ejemplo, por eso es que el presidente lo que está buscando, me parece como primera posición táctica, es que el nuevo magistrado no juramente, porque significaría en alguna medida romper el equilibrio de romper, no, el desbalance de fuerzas que en este momento existe, que él considera favorable, claro, ¿no? Y además donde hay ya algunos magistrados que han sentado oposición. Y entonces, ¿por qué tanto miedo si tiene mayoría? Que bueno, de repente a alguno de ellos se le podría voltear por mandato de Humala, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que ahí hay gente de Humala. Sí, pero ahí lo que pasa es que todo puede suceder, ¿no? Digamos, vamos a ponernos en el hipotético escenario de que el presidente Blume juramente efectivamente a Gonzalo Ortiz de Ceballos, y entonces los 7 magistrados se encuentren ante la disyuntiva de tener que decir quién se va. Y ahí se va a producir un tira y afloje. Ya se produjo. Y entonces yo creo que todos van a mirar al más antipático, ¿no? Y en este momento, por lo menos dentro del tribunal, porque Lima es una ciudad de rumores, dicen, ¿quién es el más antipático? Eloy Espinosa. Y entonces de repente Manuel Miranda y Carlos Ramos digan, bueno, yo me quiero quedar, ¿no? Y haga una suerte. Ya lo dijeron, o sea, ese conflicto ya se produjo. Ya dijo el señor Miranda que a quien le correspondería dejar es Eloy Espinosa. Eloy Espinosa ha comentado que a quien le correspondería dejar es el más antiguo. No, pero eso no es verdad, porque fíjense, cuando yo estaba en el Tribunal Constitucional, se produjo la elección de Ricardo Guzmán. Y entonces los que tenían que irse eran Magdiel González, Javier Alolandini, Víctor García Toma y Juan Bautista Bardel. Y había un problema, ¿quién se iba? Y en el pleno donde yo fui testigo de sección, recién había llegado, ya tenía más o menos 1 año o 6 meses, dijeron que se va el más joven, y se fue Víctor García Toma. Y después, cuando se eligió Óscar Orviola, había el problema de ver quién se iba, si se iba César Landa o si se iba Vergara. Y el pleno dijo, bueno, como en el anterior caso, que se vaya el más joven. Y se fue César Landa. ¿Y quién es el más joven ahora? En este caso, el más joven significa no necesariamente el que tiene menos edad, ¿no? No, es la colegiatura. Es el más joven en la colegiatura que le correspondería a Eloy Espinosa. Bueno, eso está clarísimo. Clarísimo, claro, pero... Vamos a ver. Pero a Eloy Espinosa no le hace gracia. No es partidario. Él se resiste. Ahora, además, ¿qué posibilidad hay? Porque ahí hay 2 hombres que le deben la vida en el Tribunal Constitucional a Nadine Heredia, que fue la que los puso ahí. Muy bien. ¿Qué posibilidad hay que uno de esos coordine o reciba sugerencias, ¿no?, de parte de los Humala? Bueno, las posibilidades pues son al 100%, ¿no? Ya sabemos, fíjense cómo Eloy Espinosa, en el caso de Nadine Heredia, se va de viaje a Europa y deja su voto en un sobre cerrado. Entonces Ernesto Blume entiende que eso es una falta de seriedad y le dice, vamos a postergar la votación hasta que vengas. Y entonces cuando él viene solo abre su voto, que ya era por los Humala. Pero
el que ha participado en un pleno jurisdiccional, y además es lo mismo que sucede en un congreso y en todo colegiado, las opiniones del otro son importantes para hacerme ver que de repente el proyecto o la sentencia pueden mejorar, o que puede tener algunos errores de procedimiento, de apreciación, de interpretación. Entonces, el debate en el pleno es fundamental, porque el proyecto de sentencia puede ser del ponente, pero la sentencia no es del ponente, sino del tribunal. Y entonces también hay otro factor que es muy importante en un pleno, es que yo tengo que mirarme a la cara con el otro señor, ¿no es cierto?, que está votando en contra de un proyecto que es importante. Entonces, si yo estoy a favor de la Constitución, por ejemplo, en este caso, que puede ser la disolución del Congreso, el señor Eloy Espinosa tiene que mirarle en la cara al presidente Ernesto Blume y al señor Sardón y decirles por qué él piensa que la disolución constitucional, la disolución es constitucional. No lo puede decir desde Europa. Claro. ¿No? Y ni con un sobrecerrado. Entonces, la participación en el pleno es fundamental, ¿no? Y ahora, hay un antecedente que también en este caso podría ser muy importante, y es que lo que sucedió cuando vimos el tema de la Universidad Católica y sus conflictos con el arzobispo de Lima. En esa oportunidad, el pleno había llegado a la conclusión de que la participación del magistrado César Landa era contraproducente. No había cuestionamientos de naturaleza de honestidad, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que basta que sobre un magistrado se cierna la duda de su objetividad e imparcialidad para que pueda ser alegado. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional, el Pleno esa vez, decidió apartar a César Landa de ese proceso. Entonces lo mismo podría pasar acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, con uno de los magistrados que ha dicho, no ha habido golpe de Estado. Que ya adelantó. Entonces a mí me parece que el Pleno ya claro, la ley no le permite al magistrado inhibirse, pero el Pleno sí puede exigirle que se aparte de la causa, que él no pueda ver esa causa porque ya adelantó opinión y pone en tela de juicio la imparcialidad y la objetividad del Tribunal Constitución. Y lo mismo puede suceder en el caso de Marianela Ledesma con el proceso con los demás procesos que se vienen. No solo vamos a hablar de Keiko, sino todos los que se vienen, porque ha dicho, yo soy adversaria del fujimorismo. Sí, y esa es... Junto con Eloy Espinosa, claro, que se ha cuidado mucho de decir de negar lo que ella ha dicho para no... Claro, la ha soltado, pero eso en definitiva, ¿no es cierto?, también podría ser, porque ella no se va a inhibir, pero por la salud del Tribunal Constitucional, el mismo Pleno podría determinar y votar que ella sea apartada de la causa. Eso es una cosa que inquieta mucho a la opinión pública, son los plazos. O sea, todos estos escenarios precisos que acabas de describir tienen que llevarse a cabo, se supone que antes de las elecciones del 26 de enero, ¿no? Ahora, claro, aquí el proceso competencial solo va a poder garantizar su eficacia si es que el Pleno, al admitir la demanda, dicta inmediatamente la medida cautelar. El problema es si es que el Jurado Nacional de Elecciones lo va a acatar. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido una actitud, digamos, apegada a la Constitución, decente, al plantear el tema del proceso electoral, en el sentido que las normas electorales que rigen son las del proceso anterior, cosa que ha causado las notables protestas en artículos y declaraciones de los notables de la Junta nombrada por el presidente. Pero por ejemplo, digamos, poco para ampliar mi respuesta es la siguiente, que también podría ser que el tribunal dicta la medida cautelar y corre traslado por el lapso de 10 días o 15 o 30 días, si se quiere, no recuerdo muy bien el plazo, al Poder Ejecutivo, y el mismo día de la audiencia, al día siguiente o en 3 días, el tribunal podría estar dictando sentencia. Hay un antecedente que es la famosa sentencia sobre el beneficio penitenciario del 2x1, el famoso caso Wolfenson, donde Javier Orlandini escuchó en la mañana a Nel Townsend y Heriberto Benítez, que habían venido en nombre del Congreso a defender la constitucionalidad de la ley, y en la tarde la sentencia estaba siendo colgada en
en la web del Tribunal Constitucional. Entonces, también si hay la voluntad de querer hacer las cosas con velocidad, el tribunal podría hacerlo. Depende de los que están ahí. Ahora, conociendo más o menos a los integrantes de este Tribunal Constitucional, ¿se atreverían a desobedecer al señor Vizcarra? A mí los que dependen de Nadine o de Ollanta Humala van a colaborar, o sea, o de repente no podrían colaborar, depende de si el gobierno acepta lo que está pidiendo Humala también. Pero ¿no? por eso porque hay negociaciones. Así es, ¿no? así es. Y por eso es que es muy importante que el Tribunal Constitucional entienda que en este momento, por la propia salud de la institución, es importante que Gonzalo Ortiz de Ceballos ingrese al Tribunal Constitucional, porque le va a dar un aire de imparcialidad y objetividad que en este momento no lo tiene. Entonces no podemos estar, por ejemplo, en un programa de televisión preguntándonos sobre si los magistrados van a ser objetivos, imparciales, porque ya desde ahí estamos mal, ¿no? Y sobre todo haciendo cuentas. Si tú ya sabes, ante una sentencia, cuál es el resultado, porque asignas votos fijos, ya no es un tribunal. Se ha convertido en una simple formalidad, ¿no es cierto? Es una sentencia huera que no tiene ya ningún contenido. Los abogados van a hablar sabiendo que sus defendidos van a ser condenados a muerte, ¿no? Entonces así la justicia constitucional obviamente no funciona. ¿Por qué? Porque claro, las declaraciones que han hecho estos magistrados han politizado la justicia. Totalmente. Cuando de lo que se trata es de que haya una juridificación de la política, ¿no? Correcto. Los tribunales constitucionales aparecieron en el mundo justamente cuando se comprendió, luego de la Primera Guerra Mundial, de la historia que había pasado en Europa con la revolución, con las monarquías absolutas y después la Segunda Guerra Mundial, que el brazo legal de las dictaduras y que la violación de los derechos humanos no solo parte del Poder Ejecutivo, sino que también puede venir del legislador, ¿no? Y también obviamente de los jueces que, como estamos viendo, casi siempre las dictaduras utilizan al Poder Judicial para cometer sus tropelías, ¿no? Convierten en mera formalidad actos de ejecución. Y siempre se apela al pueblo. Para crucificar a Jesucristo se apeló al pueblo, para mandar a los hornos de gas se apeló al pueblo. Es decir, el pueblo es el instrumento que utiliza el dictador, pero no quiere cuantificarlo ni que legalmente pueda ejercer. Es el instrumento retórico. Sí, claro. No real. No, por supuesto. Y ahora además ahora hay técnicas se y invoca tecnologías a un pueblo que el gobernante no ha visto. Y que no quiere ni ver. Ahora lo fabrican las encuestadoras, el pueblo. La impresión que tengo es que el tribunal va a querer lavarse las manos. Es una papa muy caliente para ellos. Y es posible que puedan rechazar. A ver, eso yo creo que sería para el Tribunal Constitucional alargar su agonía. Porque, digamos, podría decir, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo no encuentro culpa en este hombre, lo entrego como Pilatos a la democracia, ¿no es cierto? Pero siempre va a existir la posibilidad que si este proceso competencial no llega a buen puerto, como estamos esperando los que respetamos la Constitución, siempre hay la posibilidad de que un colegio profesional, de que 5.000 ciudadanos ya no planteen un proceso competencial, pero sí una acción de inconstitucionalidad contra los decretos de urgencia que está dictando el presidente. Y entonces ahí el que plantea la acción de inconstitucionalidad, que puede ser, vamos a decir, el Colegio de Ingenieros de Lima o el Colegio de Abogados de Lima Sur, le dicen al Tribunal Constitucional, esos decretos de urgencia que está dando el presidente de la República son inconstitucionales porque lo hace con despojo de las atribuciones del Poder Legislativo mediante un decreto supremo que lo disuelve y que también es inconstitucional. Entonces el Tribunal Constitucional se va a encontrar con una acción de inconstitucionalidad en la cual se va a pronunciar sobre la ley, pero para pronunciarse sobre la ley va a tener que hablar sobre el decreto supremo de disolución. Eso es inevitable. Claro, entonces, si no lo hace ahora, lo va a hacer más tarde, porque tarde o temprano alguien va a interponer. El defensor del pueblo también podría hacerlo, ¿no? Que dicho sea de paso, ha debido hacerlo hace rato, porque el defensor del pueblo está defendiendo, me parece, su puesto y no los derechos del pueblo. Bueno, está utilizando el refranero español.
que sirve para lo uno y lo contrario. Sí, está considerando a ver si plantea una cuestión porque se ha alejado de la Constitución, pero está en la Constitución, ¿no? O se está o no se está, pero eso de me alejo pero vengo. Voy a ver si interpelo pero no interpelo. Y voy a ver si apoyo pero no apoyo, pues eso es el refrán español. Yo no voy a entrar en ese debate, pero yo... defensores de hace daño al Perú. Déjame decirte algo, yo conozco a Walter Gutiérrez hace más de 40 años, sí, ¿no? Y sí te puedo garantizar que él no va a pasar a la historia como apañador de una dictadura de ninguna manera. Bueno, no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer en los próximos días o en las próximas semanas, pero algo va a hacer. Espero que aproveche. Algo va a hacer. Sí, espero que aproveche. Respeto tu opinión, no la comparto. Espero que adelante rápidamente, porque hasta ahora está pasando como apañador. Como otros constitucionalistas o como otros politólogos, por cierto, como el señor Tanaka, Martín Tanaka, ¿no? Que dice, él mismo dice que no es constitucionalista. No soy ni pretendo pasar por constitucionalista, pero como politólogo considero que la reciente disolución del Congreso se ajusta a los cánones constitucionales. Qué gracioso el señor Tanaka. Me pienso de que. Me pienso de que. Pero, digamos, al final de cuentas... Oye, perdón, vamos a hacer una pausa. Correcto, Claro. Y regresamos. Pausa y regresamos.